nacional. Buenas noches, Ricardo. Martín García te... ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué decís? Me gusta hablar con vos. Igualmente para mí. Todavía recuerdo aquel asado que nos comimos cerca de la cancha de San Lorenzo. Cierto. Tiempos hermosos aquellos. Completamente. Intensos, otra Argentina, otro país, no esta pesadilla que estamos viviendo. Bueno, un país que existe, lo que pasa que ahora sí, claro, no lo podemos disfrutar, pero que está ahí. El otro país en el país, sí, tenés razón. Estábamos escuchando a Cristina y a todo el manejo que hubo de la información del atentado contra la AMIA. Uh-huh. Queríamos pensar contigo y escucharte reflexionar sobre ese tema que vos le has prestado mucha atención. A ver, son 30 años de un acontecimiento parteaguas, de un dolor inmenso, principal atentado contra población civil en la Argentina y que dejó un saldo horrible, espantoso, que nos involucró con un conflicto que venía de muy lejos, pero que evidentemente encontró en la Argentina un suelo fértil, ¿no?, para hacer primero un atentado como fue el de la embajada 2 años antes y después seguir con uno como fue el de la AMIA, porque había redes que funcionaban en la Argentina, había quienes estaban en condiciones de llevarlo adelante. Bueno, eso fue hace 30 años, en pleno gobierno de Carlos Saúl Menem, ¿no?, el héroe para el actual presidente, con su busto en la Casa Rosada, y es una paradoja, porque uno de los grandes artífices del encubrimiento, pues si hubo un jefe de encubridores de lo que fue el atentado contra la AMIA, fue Menem. Sin embargo, hoy estuvo ahí Milei con la gente recordando los 30 años, y el presidente de la AMIA se dedicó a criticar al feminismo en vez de decirle a Milei que su máximo héroe era nada más ni nada menos que uno de los principales encubridores de aquel atentado, junto con muchos otros, el juez Galeano, Veraja, que era el presidente de la DAIA en aquellos tiempos, y muchísima gente más, ¿no? Es un atentado que nunca, por supuesto, se sabrá finalmente qué es lo que sucedió, porque son capas y capas de mentiras, de falsedades, servicios de inteligencia funcionando para precisamente que nunca se sepa bien quién es, quién fue, y para generar pistas de distinto tipo, ¿no? No sabremos si fue Irán, si fue Siria, si es Hezbolá, si otro grupo, si obviamente de complicidad interna. De eso quedará en las nieblas de la historia y quedará un agujero para siempre en la justicia de nuestro país, que siempre se vio a sí mismo como un dechado de virtudes, un crisol de raza, sin racismo, sin antisemitismo, sin nada de eso, y sin embargo cada día vamos descubriendo que hay varios países en el país, ¿no? Así como la historia de los afrodescendientes se borró de la memoria colectiva en la Argentina, así también, por supuesto, la Semana Trágica y los pogrom contra población judía de parte de los jóvenes patricios allí alrededor del primer centenario, o el atentado contra la AMIA, que marca la historia también del racismo y el antisemitismo en el interior de nuestro país, ¿no? Y después la complicidad de los diferentes gobiernos que se sucedieron, que no tuvieron ninguna intención de encontrar algún tipo de posibilidad de resolución de aquel atentado, ¿no? Y después la naturalización, finalmente, como tantas otras cosas, paradójicamente, en un país que y es, creo que sí, extremadamente virtuoso a la hora de pensar en lo que ha sido el juicio y castigo de los perpetradores del máximo genocidio que fue el terrorismo de Estado entre el 76 y el 83, donde efectivamente logramos cosas únicas a nivel global. Bueno, en este caso, que involucraba seguramente intereses más globales, internacionales, más complejos, más oscuros en otro plano, bueno, ahí quedó sepultada la verdad también.
A mí me parece también, coincidiendo plenamente con vos, me parece también que hay otro protagonista de este hecho, que es el mismo para mí, el mismo del atentado contra la embajada de Israel, que es quién ha determinado el silencio alrededor de los dos. Porque el ataque a la embajada quedó en manos de la Corte Suprema, digamos. Sí, es cierto, es cierto. Y que yo sepa, nunca se hizo nada. Nunca, y se hizo, no se dio a conocer. Entonces, me parece que hay un jugador ahí, yo tengo mi preferido para elegir, que excede el problema local, digamos. A mí, yo sé que se han inventado cosas, que se han contratado un rastrojero, no sé qué era, una camioneta, para decir que fue la que chocó, que era todo mentira. Hay teorías de todos los colores, de si se hizo la explosión de adentro, de afuera, qué sé yo. También sé que no solamente tuvo que ver con la comunidad judía, sino también con todos los compañeros que murieron ahí, que no tenían nada que ver con la comunidad judía. Tengo una apreciación de los argentinos donde la comunidad judía es como la comunidad italiana, turca o lo que sea en Argentina, que es lo mismo, que son afluentes de la humanidad que han venido a enriquecernos y que la gente se lleva bien con eso. Yo siempre me acuerdo de mi secundario de Ber Braun Braustein, cuando se leía la lista de los alumnos, el querido Mario Ber, Braunstein, Blaum, todos. Está claro que la colectividad judía siempre han sido ha integrado fuertemente, ¿no? Ni siquiera lo hemos concebido como una comunidad aparte, digamos, sino como... No, pero eso no quita que no haya habido, obviamente, diversas formas de antisemitismo. Yo cité así muy rápidamente lo que fue en su momento la Semana Trágica, o podríamos recordar también lo que fueron algunos grupos como la Alianza Libertadora Nacionalista. No, está bien eso, está bien, pero eso quiero existe, decir, pero está claro, no, yo te entiendo. Ahora no lo sitúo en esta etapa. No, porque esos mismos tipos de la Alianza también disparaban contra los obreros, digamos, no importa. No, a ver, el antisemitismo obviamente es parte de un dispositivo mucho más amplio de violencia utilizada también para lastimar a otros. Digo, los nazis en Alemania obviamente que aniquilaron a 6 millones de judíos en los campos de concentración, pero también mataron a 1 millón de gitanos, a decenas de miles de homosexuales, a decenas de miles de opositores políticos. Eso está claro, digamos. El racismo y el antisemitismo es una construcción muchas veces del poder para atrapar imbéciles también, ¿no? Para tener ahí a una parte retrógrada de la sociedad ocupada en otros menesteres. Eso ha pasado en muchos lados, lo mismo con las poblaciones de pueblos originarios, ¿no? Bueno, el racismo es la transformación del miedo en odio, el miedo al otro que se convierte en odio, y el odio se convierte en violencia, y la violencia se convierte en aniquilación. En la Argentina hubo diversas formas de violencia contra los pueblos originarios en el siglo XIX, contra los opositores políticos y los jóvenes que creían que podían transformar la Argentina en un país más justo en la década del 70, y así podríamos seguir. Y también fue un país de acogida, un país que se abrió para que llegaran, como vos bien decís, hombres y mujeres de todas las latitudes, y que aquí convivieron y que construyeron en común también muchas cosas, ¿no? Ideales, y los grandes movimientos políticos nacionales han dado acogida a todas esas multitudes que llegaron de todos lados, ¿no? Entonces, en ese sentido es así, pero también la Argentina esconde por debajo zonas opacas, oscuras. Milei no es una casualidad, no es un otro absolutamente que llegó de incógnito a la sociedad argentina. Lo mismo Villarroel, expresan una parte de esta sociedad, expresan una zona viscosa, lo mismo que los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, que sucedieron en el país por algo, y sucedieron uno detrás del otro, y en el gobierno
de Menem. Entonces ahí hay algo que pensar. Bueno, lo que hay que pensar es lo que en general no se ha pensado y durante 30 años se ha ocultado también, ¿no? Como bien decís, nosotros tenemos, en todo caso, el caso más grande de violación de los derechos humanos, que es los 30.000 queridos compañeros y compañeras, Sí, por supuesto. que excede cualquier colonia, ¿no? Bueno, pero hoy tenemos a diputados y diputadas de la nación que están supuestamente en el interior de un orden democrático, que van a la cárcel a visitar a los genocidas. Y se naturaliza, ¿no? Después de haber recorrido los caminos de los juicios en su momento a las juntas y las leyes de impunidad y su derogación y la reapertura de los juicios, y quizá lo más virtuoso de la historia de la justicia en la Argentina, que fueron las condenas a los genocidas, hoy nos encontramos con que el sistema político democrático se ha dejado penetrar por negacionistas y que están allí en el Congreso de la Nación y impunemente van a visitar a los genocidas. Bueno, todo eso es parte de esto que yo te decía, una zona oscura, cloacal y muy infectada de la Argentina, que pone en riesgo la convivencialidad democrática, así como los atentados pusieron en riesgo la vida democrática de nuestro país, hicieron un daño enorme, así como la dictadura produjo lo que produjo, y podríamos seguir hacia atrás y meternos en la historia trágica de los golpes de Estado. Bueno, hoy estamos en un momento donde paradójicamente los 30 años de recuerdo de la masacre de la AMIA se hace bajo un gobierno que está reabriendo las puertas al negacionismo, es decir, que quiere quebrarle el espinazo a lo mejor que se hizo en términos de justicia en la Argentina, que fue precisamente desde los juicios a las juntas militares de Alfonsín hasta la reapertura de los juicios por la memoria de la verdadera justicia con Néstor Kirchner. Bueno, todo eso está siendo puesto en cuestión por un gobierno que miserablemente va a desgarrarse las vestiduras para hablar de un crimen cometido hace 30 años y que permanece sin justicia, ¿no? Te agradezco, compañero querido. Un placer hablar contigo siempre. Poder pensar un poco en voz alta contigo y delante de la gente. Sos una persona muy respetada y es lindo poder, desde la paz y desde el amor, desde la comprensión, tocar estos temas tan llenos. Totalmente. Te agradezco mucho la llamada. Un abrazo. Gracias, Ricardo. Y otro a tu hijo, que se mejore. Ricardo Forster, se lo daré, sí, gracias.